Deborah Sampson nació un 17 de diciembre de 1760 en Plimpton, Massachusetts, en el seno de una familia modesta. Su padre respondía al nombre de Jonathan Sampson, mientras que su madre se llamaba Deborah Bradford. Además, Deborah tenía varios hermanos: Jonathan, Eliza, Hannah, Ephraim, Nehemia y Silvia. Cabe destacar que la madre de Deborah era bisnieta de William Bradford, quien fuera gobernador de la colonia de Plymouth. Cuando el padre de Deborah dejó a su familia, la madre se encontró en una situación tan precaria que tuvo que colocar a sus hijos en casas de amigos y parientes, una práctica común en la Nueva Inglaterra del siglo XVIII. Deborah fue ubicada en la casa de un pariente materno. Tras la muerte de su madre, fue enviada a vivir con la viuda del reverendo Peter Thatcher, Mary Prince Thatcher, una anciana octogenaria. Los historiadores creen que aprendió a leer mientras vivía con la viuda Thatcher, quien posiblemente quería a Deborah como lectora para que le leyera pasajes de la Biblia. Tras el fallecimiento de la viuda, Deborah fue enviada a residir con la familia de Jeremiah Thomas en Middleborough, desempeñando labores de sirvienta desde 1770 hasta 1778. Aunque recibió un trato amable, no fue inscrita en la escuela como los hijos de Thomas, ya que éste no creía en la educación femenina. Sampson logró sortear la oposición de Thomas al estudiar junto a los hijos de su empleador, quienes compartían sus tareas escolares con ella. Debido al gran éxito de este enfoque, al cumplir los 18 años y finalizar su contrato, Deborah comenzó a dar clases en la escuela durante los veranos de 1779 y 1780, mientras que en invierno trabajaba como tejedora. Sampson demostró ser muy hábil y trabajó para la taberna Sproat, así como para las familias Bourne, Morton y Lanner. Durante su tiempo como maestra y tejedora a tiempo parcial, vivía con las familias que la contrataban. Sampson también se destacó como una artesana reconocida. Entre sus habilidades se encontraba la cestería, así como la carpintería ligera en la que tallaba taburetes de ordeño y trineos de invierno. Además, fabricaba diversos utensilios de madera como cucharas, veletas, carretes de hilo y usos. Asimismo, se dedicaba a confeccionar rizadores de pasteles, los cuales comercializaba de puerta en puerta. La historia de Deborah Sampson está llena de valentía y aventuras. No te pierdas lo que viene a continuación. A comienzos de 1782, Sampson se disfrazó de hombre y se incorporó a una unidad del ejército en Middleborough, Massachusetts, adoptando el nombre de Timothy Thayer. Recibió una bonificación, pero no logró reunirse con su compañía según lo planeado. Las indagaciones del comandante de la compañía revelaron que Sampson había sido identificada por un residente local en el momento en que firmó sus documentos de alistamiento. Al descubrir el engaño, se vio obligada a devolver la parte de la bonificación que aún no había utilizado. Sin embargo, el ejército no la castigó más. La iglesia baptista a la que pertenecía se enteró de su acción y le retiró su confraternidad, lo que implicaba que sus miembros se negaban a asociarse con ella a menos que se disculpara y pidiera perdón. En el mes de mayo de 1782, Sampson se enlistó nuevamente en Uxbridge, Massachusetts, esta vez bajo el nombre de Robert Shortlev, también escrito en varias fuentes como Sirleaf y Surlev, y se unió a la compañía de infantería ligera del 4º Regimiento de Massachusetts, bajo el mando del capitán George Watt. Esta unidad, compuesta por 50 a 60 hombres, inicialmente se estableció en Bellingham, Massachusetts, para luego reunirse en Worcester con el resto del regimiento liderado por el coronel William Shepard. Las unidades de infantería ligera eran consideradas tropas de élite, ya que eran seleccionadas por ser más altas y fuertes que el promedio. Su función principal era proteger los flancos de los regimientos y la retaguardia, además de llevar a cabo labores de reconocimiento durante el avance. Al tratarse de una unidad de élite, la estrategia de disfraz de Sampson tenía mayores probabilidades de éxito, dado que nadie sospecharía de una mujer entre soldados escogidos por su altura y capacidad física superiores a la media. Sampson participó en diversas escaramuzas. Durante su primera batalla, el 3 de julio de 1782, en las afueras de Tarrytown, Nueva York, sufrió 2 disparos en una pierna y un corte en la frente. Rogó a sus compañeros que la dejaran morir y no llamaran a un médico. Sin embargo, uno de los soldados la montó en su caballo y la llevó a un hospital. Los médicos trataron la herida en la cabeza, pero ella abandonó el hospital antes de que pudieran atender su pierna. Preocupada por ser descubierta, decidió extraer una de las balas con una navaja y luego coser la herida con hilo y aguja. Sin embargo, la otra bala estaba demasiado adentro y no pudo sacarla.
Como resultado, su pierna nunca sanó por completo. El 1 de abril de 1783 le asignaron nuevas responsabilidades y pasó 7 meses sirviendo como camarero del general John Patterson. Se creía que la guerra había finalizado después de la batalla de Yorktown, pero al no existir un tratado de paz oficial, el ejército continental permaneció activo. El 24 de junio, el presidente del Congreso ordenó a George Washington enviar un grupo de soldados bajo el mando de Patterson a Filadelfia para ayudar a sofocar una rebelión de soldados estadounidenses que protestaban por los retrasos en el pago de sus salarios. Durante el verano de 1783, Sampson enfermó en Filadelfia y fue atendida por el Dr. Barnabas Benny. Él le quitó la chaqueta y la camisa para tratarla y descubrió la tela que usaba para sujetar sus senos. Sin revelar su hallazgo a las autoridades militares, la llevó a su hogar, donde su esposa, hijas y una enfermera la cuidaron. Después del Tratado de París en septiembre de 1783, se estableció el 3 de noviembre como la fecha para dar de baja a los soldados. Cuando el Dr. Binney le pidió a Deborah que entregara una nota al general Patterson, ella supuso correctamente que él descubriría su género. Aunque otras mujeres que intentaron servir en el ejército como hombres fueron reprendidas, Patterson le otorgó una baja honorable, una nota con algunas palabras de consejo y suficiente dinero para regresar a casa. Fue dada de baja el 25 de octubre de 1783 en West Point, Nueva York, después de 1 año y medio de servicio. El 7 de abril de 1785, Deborah contrajo matrimonio en Stockton, Massachusetts, con Benjamin Gannett, un granjero de Sharon, Massachusetts. Tuvieron 3 hijos, Earl, Mary y Patience. Además, adoptaron a una huérfana, Susanna Baker Shepherd. Se dedicaron a trabajar las tierras que habían pertenecido a la familia Gannett durante generaciones. A pesar de que su granja era más pequeña de lo habitual y la tierra poco productiva debido a prolongadas y reiteradas labores realizadas en ella. Estos factores, sumados a la depresión económica de la posguerra, llevaron a la familia al borde de la pobreza. Sigue viendo para descubrir cómo desafió las expectativas y dejó su huella en la historia. En el mes de enero de 1792, Sampson presentó una solicitud a la legislatura del estado de Massachusetts para recibir el pago que el ejército le había retenido debido a su condición de mujer. La legislatura accedió a su petición y el gobernador John Hancock la ratificó. Además, la legislatura añadió un interés adicional de 34 libras a la suma que se le adeudaba desde 1783. En el año 1802, Sampson comenzó a ofrecer charlas acerca de su servicio durante la guerra. Al principio, destacaba las virtudes de los roles de género tradicionales para las mujeres, pero al final de su presentación, abandonaba el escenario, volvía vestida con su uniforme militar y llevaba a cabo una compleja rutina de ejercicios y ceremonias militares. Ejecutaba estas tareas con el fin de obtener ingresos y justificar su enrolamiento, sin embargo, aún no conseguía el dinero suficiente para cubrir sus gastos. En numerosas ocasiones tuvo que recurrir a préstamos de familiares y de su amigo Paul Revere. Además, Revere redactó cartas dirigidas a funcionarios del gobierno en su nombre, solicitando que se le otorgara una pensión por su servicio militar y las heridas sufridas. En 1804, Revere envió una carta al representante de Massachusetts en el Congreso de los Estados Unidos William Yost en nombre de Sampson. Nunca antes se había solicitado una pensión militar para una mujer. Revere expresó: "Me he visto motivado a indagar sobre su situación y carácter, dado que ella ha dejado atrás el atuendo masculino y el uniforme de soldado, optando por vestimenta más adecuada a su género. La humanidad y la justicia me exigen expresar que todas las personas con las que he hablado sobre ella, y no son pocas, la describen como una mujer de talentos admirables, con una moral intachable, una esposa sumisa y una madre cariñosa". El 11 de marzo de 1805, el Congreso aprobó la solicitud y añadió a Sampson en la lista de beneficiarios de pensiones por invalidez de Massachusetts, otorgándole una suma de $4 mensuales. El 22 de febrero de 1806, Sampson volvió a escribir a Revere solicitando un préstamo de $10. "Mi indisposición y la de mis hijos me llevan una vez más a pedir vuestra amabilidad en nuestro favor, aunque debo admitir con gratitud que despierta un sentimiento tierno en mí y me sonrojo ante la idea de recibir 99 buenas vueltas, por así decirlo. Mis circunstancias me obligan a requerir el préstamo del centésimo". Él envió los $10. En 1809, presentó una nueva solicitud al Congreso, pidiendo que su pensión como veterano de guerra fuera ajustada para comenzar en 1783. De haber sido aprobada,
habría recibido un pago retroactivo de $48 al año durante 20 años. Aunque su solicitud fue rechazada, en 1816, al volver a presentarse ante el Congreso, se le concedió una compensación de $76,80 al año. Con esta cantidad, logró saldar todas sus deudas y realizar mejoras en la finca familiar. Sampson falleció a causa de la fiebre amarilla a los 66 años el 29 de abril de 1827 y fue sepultada en el cementerio Rock Ridge en Sharon, Massachusetts. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre Deborah Sampson. Si quieres más historias inspiradoras, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.